Muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan Diego Aguirre del grupo de capacitaciones RESA. En este caso voy a explicar acerca del capítulo número 3, que son los medidores. Entonces, primeramente vamos a explicar una breve descripción de lo que es un medidor eléctrico, que básicamente se encarga de medir el consumo de energía eléctrica utilizado por un consumidor, que éste se encuentra calibrada en kilowatts por hora. ¿Para qué sirve un medidor eléctrico? Sirve para que la compañía de energía eléctrica sepa cuántos kilovatios por hora ha consumido la persona o la casa, el hogar. Entonces, debido a los kilowatts por hora, nos dan un precio estimado, con el cual sería el costo del servicio de la luz eléctrica. ¿Cómo se lo solicita? Se lo solicita mediante llamando a la empresa eléctrica, que en este caso en Ecuador sería la Corporación Nacional de Electricidad o CENEL. Ya, entonces, esta empresa tiene como objetivo brindar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica. Ya. Como punto número uno tenemos la clasificación del medidor. Ya. Eh, Primeramente, se clasifica de acuerdo con su construcción. Ya. Es decir, que tenemos, por ejemplo, un tipo sería medidores de inducción, que básicamente está compuesto por un conversor electromecánico dentro del aparato, en el cual va a girar un disco de aluminio, dependiendo de la potencia demandada. Eh, Cuando expliquemos más adelante las partes que tiene un medidor, vamos a explicar a detalle cómo funciona este disco y obviamente todos las partes que conllevan un medidor. Ya. En los medidores estáticos tenemos que la corriente y tensión actúan sobre estos elementos electrónicos, generando un tren de pulsos que son procesados por un circuito integrado. Y también cabe recalcar que dicha frecuencia del tren de pulsos eh, es proporcional a los vatios por hora. Este tipo de medidores tienen una mayor precisión, pero a su vez son más costosos y básicamente se usan para la medición de centros de energía. Al siguiente. Ya. Ahora, tenemos también que se clasifican de acuerdo con la energía que miden. Y como primer tipo tenemos a los medidores de energía activa, que básicamente estos medidores miden el consumo de energía activa en kilovatios por hora. Ya, la energía activa se genera al momento de que los receptores eléctricos convierten la energía en calor. Ya. Los medidores electrónicos también pueden medir este tipo de energía. Los medidores de energía reactiva. En este caso, se encargan asimismo de medir el consumo de energía reactiva en kilowatts por hora. Esta energía reactiva es generada por el funcionamiento de los dispositivos eléctricos y no produce calor. Ya. También los medidores electrónicos se encargan de medir esta energía. Ahora, tenemos otro punto que es que se clasifican de acuerdo con la exactitud. Ya, en primer parte tenemos que el medidor de clase 0.5, que es usado para medir la energía activa, ya, que está suministrada en un punto con consumidores grandes que se alimentan a una tensión básicamente de 115 kilovatios. Ahí podemos ver como ejemplo. Esto ya se usa en, en centros de energía. No se usa en un hogar o, o local comercial.
por lo que son más precisos. Entonces, el medidor de clase uno, en este caso, a diferencia del anterior, puede medir con conectores trifásicos. Entonces, puede medir la energía activa y reactiva de los grandes consumidores que se alimentan una potencia mayor a 55.000 vatios, 5.000 o 55.000 watts. El medidor de clase 2, en cambio, eh, no mide trifásico, sino que mide solamente monofásico. Entonces, asimismo, mide la energía activa de los hogares, locales comerciales y de fábricas con un consumo menor a 55.000 watts. Ahora, en el siguiente punto tenemos que, de acuerdo con la conexión de red. En este caso, tenemos un medidor monofásico bifilar que es usado para registrar el consumo de energía en una cometida que contenga un cable base y neutro. Es decir, que en el medidor del poste eléctrico solo va a venir un cable o una cometida que solo tenga dos cables, ya que sea fase y neutro. O sea, no va a llevar tierra, no va a llevar ninguna otra fase. Por eso es un medidor simple, básico. Ya. Entonces, en este caso, vamos a hablar del medidor monofásico trifilar, que se usa para registrar el consumo de una cometida monofásica, pero de fase partida. Es decir, que tenga 110, que mida 110 o 220 voltios y tenga tres cables, que sean dos fases y un neutro. ¿Ya? Entonces, esto básicamente pueden usar la mayoría de los hogares que puedan tener equipos electrónicos como aires acondicionados o cocinas eléctricas con las cuales necesiten un consumo mayor y que sea de 220 o también de 110 voltios. Ya. El medidor bifásico trifilar, en cambio, eh, tiene un registro de consumo, pero para una cometida de baja tensión, que sean de dos fases y de tres hilos, alimentadas por una red de baja tensión de distribución trifásica. Ya, normalmente se usa en transformadores de distribución para el control energético. El siguiente es el medidor trifásico tetrafilar. Ya, como podemos ver, ahí tenemos más horneras. En este caso, se, se mide el consumo de energía de una cometida trifásica de baja tensión, pero que tengan tres fases y cuatro hilos. Normalmente se lo puede usar en algunas fábricas que tengan motores trifásicos, que pueden hacer uso de este motor trifásico. Ya. Ahora vamos a explicar acerca de los componentes de un medidor. Ya. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos lo que es eh, todas las partes de un medidor. Ya, comenzando desde desde la fase acá abajo, podemos observar, tenemos la fase eh, que está en rojo, tenemos, bueno, la fase de red que viene de la cometida del poste de luz. También tenemos el neutro, asimismo, que viene de esa cometida. Y luego también tenemos lo que es la fase de carga y el neutro de carga provenientes de los dispositivos que se han conectado o de todas las conexiones dentro de la casa. Ya, entonces, todas esas conexiones van a ir, todos esos cables van a ir a las horneras. Ya, aquí tenemos a las horneras. Se ve ya. Entonces, luego de eso, en el caso de la fase que trae la energía, va a llegar a las bobinas de corriente, ¿ya? Y a su vez, estas van a hacer girar un disco, ¿ya? Y con un imán permanente, pues va a hacer uso de que vaya girando el disco eh, cuando la fase de red se conecte a la fase de carga. Es decir, cuando
En el caso, un ejemplo, que se conecte a un dispositivo, se conecte a la red, y la lavadora, o se prenda algún foco, entonces se va a hacer uso de la bobina de corriente, va a generar una electricidad, un campo magnético, perdón, haciendo que se mueva el disco. Y el disco, a su vez, va a hacer que se mueva un sistema de engranajes, o sea, un tornillo de sin fin, que va a mover un sistema de engranajes o piñones. Y a su vez estos van a servir para mover el registro. Entonces, primeramente, comencemos con la bobina de presión o tensión, que en este caso, como ya he explicado, es un componente pasivo de un circuito eléctrico formado por muchas espiras de alambre de cobre y encargadas de almacenar energía proveniente de la fase y del neutro en forma de campo magnético. Es decir, cuando esta bobina se carga, ya, cuando pasa la corriente por esa bobina, genera un campo magnético a su alrededor, ¿ya? Entonces, para esto sirven estas bobinas. Entonces, luego de la bobina de corriente, en este caso, se forman por pocas espiras, no como la anterior, que tiene bastantes espiras pequeñas de cobre fino. Ya, en este caso, son pocas espiras eh, que se encuentran arrolladas sobre un carrete aislante. ¿Ya? Asimismo, esto de aquí almacena energía, ¿ya? Y gracias a esta bobina de corriente y la bobina de tensión van a generar el movimiento del disco, ya que ambas crean un campo magnético y generan ese movimiento. Entonces, en el imán permanente, estos imanes funcionan para aumentar la densidad de flujo magnético que tiene en una cara de su polo al momento de acercarse al cero. ¿Ya? Es decir, va a hacer que el campo magnético sea más grande y pueda hacer girar, pueda tener la fuerza para hacer girar el disco, ¿ya? Debido a que si no existiera este imán de permanente, el disco no se movería. Y como dice aquí que en una cara de su polo, entonces en la cara de adentro y en este un semicírculo, ahí va a generar toda la densidad de flujo. Entonces, y ahí por dentro va a estar el disco. Ya. Y aquí, hablando del disco, tenemos que va a estar colocado entre las dos bobinas, la de corriente y la de tensión. Entonces, la interacción de flujo magnético que hay en estas dos bobinas, el disco va a inducir el par de desviación, por lo que cuando comienzan a consumir energía, cuando se cierran los circuitos, el disco va a comenzar a girar. Ya. Y asimismo, cuando comienza a girar el disco, va a mover un tornillo sin fin. Ya, es decir, que el tornillo va a seguir moviéndose infinitamente. Ya. Entonces, eh, luego este tornillo lo que hace es, se lo acomoda para que los engranajes puedan girar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los piñones o engranajes que conforman, como ya había mencionado, un mecanismo de cremallera que usan como transmisión directa por engranaje, ¿ya? Y mueven los números en el registro que cada vez que se cumpla un kilowatt, cada que se cumpla un kilowatt. Entonces, este sistema está específicamente diseñado para que cuando el disco se mueva, ¿ya? Se vaya, o sea, cuando el disco se mueva o cuando haya una carga de 1 kilowatt, entonces se mueva todo el sistema para que en el registro de uno. Y bueno, y ahora al último tenemos lo que es el registro, que es un mecanismo que resaltó el movimiento de los piñones o los engranajes para mostrarlos a las personas, a los consumidores, cuánto uno va gastando en kilowatts por hora. Entonces, ahora vamos a hablar de la suspensión magnética, que este de aquí sirve para que todo el mecanismo de las bobinas y discos estén
suspendidas mediante la variabilidad del fluido que depende del campo magnético. Entonces, todo el sistema que ya había mencionado va a estar suspendido ya, en todo este sistema de aquí. Ya. Y por último, tenemos lo que es las horneras, que básicamente nos van a ayudar para conectar lo que son las fases provenientes de la red y las fases y neutro provenientes de la carga. Es decir, si en tal caso en una bornera se coloca la fase de la red, entonces en toda esa fila se va a ir conectando las fases que van a ir a la carga, a los tomacorrientes, a los focos, interruptores. Entonces, desde ahí se van conectando todas las fases que vamos a ocupar. Y en otra hornera, en otra fila, si se conecta el neutro de la cometida, ¿ya? Proveniente de la cometida, de los postes de luz, entonces, eh, luego en toda esa fila se va a conectar los cables neutros, ¿ya? Los cables neutros que van a ir al hogar. Y también, bueno, la tierra vendría a ser ya conectada en la placa, lo que sería en la estructura del medidor. Y a su vez, este cable de tierra tendría que ir conectado a una varilla eh, que esté debajo del suelo. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias.